me había quedado acá, en este punto, digamos, el tema de que era importante, digamos, a la hora de la venta de inmuebles, determinar bien el momento en que se configura la adquisición de ese inmueble. Y decíamos que la ley le da el mismo tratamiento, digamos, al hecho de la posesión que a la transmisión de dominio, ¿no? Es decir, tiene la misma consideración. Entonces se configura la adquisición cuando tengo un boleto que otorga posesión o un instrumento similar que otorgue posesión o con la escritura traslativa de dominio. Pero la reglamentación lo determinó esto. Fíjense que el reglamento habla de que se configura la adquisición cuando a partir del 1 de enero de 2018 existe una escritura traslativa de dominio, un boleto de compraventa que otorga la posesión, que se hubiera obtenido la posesión aun cuando el boleto de compraventa o voto de compromiso similar se hubiera celebrado con anterioridad. Bueno, marca una serie de momentos en los cuales queda perfectamente determinado la adquisición del inmueble. Pero también hay una novedad acá que dice que en el caso de que se hubiera dado un boleto de compraventa que no hubiera otorgado la posesión, estamos hablando que ese boleto se hubiera firmado en el 2017. Pero al 31 de diciembre de esa fecha, digamos. Profe, ¿Sí? perdón que lo interrumpa. Hay chicos que me están escribiendo que no pueden entrar porque dice que los tiene que aceptar usted. A ver. ¿Pero son de la comisión? ¿Son de nuestra comisión? Sí, sí, son de la comisión. ¿No? Ahí yo los, a ver, fíjate si ahora están. Ahí le pregunto. Ya estaban en la sala de espera, estaban en la sala de espera. Y ahí los agregué. Sí, ahí pudieron entrar, gracias. Bueno, perfecto, gracias. Entonces les decía que si yo tengo un instrumento que no otorga tengo un boleto de compraventa que no da la posesión, pero al 31 de diciembre del 2017, o sea, hasta el periodo anterior a la entrada en vigencia de la ley 27430, que incorpora este nuevo hecho imponible a la ley de ganancias, que es gravar la enajenación de venta de inmuebles que se adquieren con posterioridad a esa fecha, con posterioridad a esa fecha. Pero yo digo, si yo tengo el boleto que no otorgó posesión, pero pagué como mínimo el 75% del valor de ese inmueble, de ese boleto, aun cuando no tuviera posesión, para la ley se va a considerar que ese bien fue adquirido en una fecha anterior al 1 de enero del 2018. Esto lo dice la reglamentación. Bueno, el resultado de la generación de la casa habitación está exento. Si antes nosotros tenemos el valor locativo de la casa habitación, la hace la reforma de la ley 27430, es decir, que también el resultado de la venta de inmuebles que se adquieran con posterioridad al 1 de enero de 2018 y se vendan después de esa fecha, y el inmueble es una casa habitación, el resultado va a estar exento. La reglamentación dice que como casa habitación hay que considerar aquella que está destinada a vivienda única familiar y de ocupación permanente del contribuyente. Esto es una renta de segunda categoría, aparece en el artículo 48, inciso K, y va a estar dentro de la imposición cedular. Bueno, esto lo vamos a pasar porque si no, no vamos a llegar para ver todo. La imposición celular están grabados al 15% y no tienen deducción especial, la del artículo 100, esta clase de renta. Bueno, y acá que antes cuando uno vendía un inmueble, el escribano, si está grabado en el impuesto a las ganancias, hacía una retención del 3%, y si era ITI era el 1,5%. Bueno, en este caso, si es la venta de un inmueble que está dentro del objeto por el apartado 5 del artículo 2 y está dentro de la imposición celular del artículo 99, el escribano no va a hacer retención de ganancias. Esto está en la resolución 4190. Bueno, acá tenemos un ejemplo
vamos a tener el precio de venta menos el costo computable, digamos, porque este inmueble estaba alquilado, entonces yo tengo que tomar las amortizaciones, entonces, bueno, precio de venta menos costo computable ajustado. Acuérdense que el artículo 93 preveía para este tipo de rentas el ajuste, la actualización, por IPIM. Entonces tengo precio de venta menos costo computable ajustado, me da una ganancia de 252.000 y esta es la base para calcular el impuesto celular, que es al 15. Ven que en este caso no tengo deducción especial. Bueno. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Y Cuando habla de impuesto cedular, ¿no? sí, ¿No se incluye ninguna categoría el resultado del impuesto cedular o cómo es que lo expone en la declaración jurada? claro. Por eso ves acá el cuadro, acá tenemos el cuadro. La imposición Sí, celular en la cédula se determina el impuesto. ¿Entendés? Es decir, sí, nosotros en la cédula, en la clase de los intereses que puedo tener por depósitos a plazo fijo en pesos, pero con cláusula de ajuste o en moneda extranjera, o los intereses de títulos, bonos, en pesos con cláusula de ajuste o en moneda extranjera, yo determino la renta ahí, le resto la sí. deducción especial, determino una base imponible y después eso le aplico la alícuota que corresponda. En este caso, el 15%. Y ahí determino el impuesto. Ese impuesto es independiente de la liquidación que haga yo en el esquema global. Eso se determina vía web y hay un formulario que es el formulario 2022 para este tipo de rentas. En el caso del inmueble, yo si tuve las dos, tuve la renta de intereses, determiné ahí el impuesto cedular, independientemente de lo que pase con la venta de inmueble. La venta de inmueble también tengo el precio de venta, tengo el costo ajustado, si son bienes que se incorporaron después del 1 de enero de 2018 y los vendo, determino la ganancia neta o la base imponible para el impuesto celular. Esto no tiene deducción especial, así que sobre esa base le aplico el 15% y obtengo el impuesto de la cédula del artículo 99. Y esto se va a determinar vía web y a través del formulario 2023. Entonces, voy a tener un importe del impuesto a las ganancias por los intereses, voy a tener un impuesto a las ganancias en la parte celular por el inmueble, en dos formularios distintos, 2022, 2023, y después, si tuvo ganancias de primera categoría, segunda, tercera y cuarta, estas van a aparecer en el esquema global y van a tributar de acuerdo a la escala que está en el artículo 94. Bien. ¿Se entiende? Es separado. Por eso es cedular. Listo, Nosotros antes, esa era la la duda. duda. Está bien, bien la pregunta porque sirve para aclarar un poco lo que estamos haciendo, digamos. Nosotros cuando no estaba el impuesto celular, al contrario, decíamos, el impuesto a las ganancias no es que la definición de las categorías de ganancia, primera, segunda, tercera y cuarta, implica que haya una estructura cedular. Nosotros decíamos que eso se daba porque se ubicaban conceptos que tenían similares conceptos para poder determinar deducciones que correspondían a esos conceptos, establecer un orden de prelación en cuanto a los quebrantos, favorecer determinadas clases de rentas con respecto a otras para tener determinadas deducciones especiales. Bueno, para eso estaba la categorización de los distintos tipos de renta. Y decíamos que no era cedular, ¿por qué? Porque se sumaban las rentas de todas las categorías y después de la suma de las ganancias netas de todas las categorías se calculaba el impuesto. A partir del año, digamos, a partir del 1 de enero de 2018, que es cuando entra en vigencia, digamos, la ley 27430, la ley 27430 incorpora la estructura cedular. Y al incorporar la estructura cedular, el impuesto en cada cédula se determina independientemente de lo que pase con el resto. Es decir, supongamos este caso, qué sé yo, que vendió un inmueble que lo compró a partir del 1 de enero y lo vende después, julio del 2019. Bien, en la declaración jurada del 2019
esto va a estar dentro de la imposición cedular. Es decir, suponete que lo vendió en 1.000.000 de pesos, lo había comprado en 300.000. Entonces tiene 700.000 pesos de impuesto, 700.000 pesos de ganancia, digamos, de la clase del artículo 99, y a eso por la alícuota del 15% nos da el impuesto. Nos daría un impuesto de casi 105.000 pesos, suponete. Y después tuvo un quebranto, porque tenía una empresa unipersonal, era una persona humana, que tenía una zapatería, y resulta que le dio un quebranto de 500.000 pesos. Bueno, no importa el quebranto que haya tenido en el esquema global, esta persona va a pagar 105.000 pesos por la renta de la clase del artículo 99 en el esquema cedular. ¿Se entiende? Es independiente. Cada cédula se liquida el impuesto independientemente del esquema global. Y otra cosa que es importante, que es para personas físicas, personas humanas y sucesiones indivisas, y son ganancias de fuente argentina. Se consideran ganancias de fuente argentina. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy en el práctico? En el práctico hoy lo que vamos a trabajar, esto yo se los dije porque no aparecen en los prácticos, digamos, pero hemos dado ejemplos salteados cuando determinamos el objeto, pero digamos, a la hora de determinar la liquidación del impuesto a las ganancias y a la hora de ver cómo se liquida ganancias, nosotros tenemos que saber que en el caso de tener en la estructura cedular, nosotros vamos a tener que saber ubicarlo en cada uno de estos bloques, en cada una de estas columnas. Sí. Le vuelvo a hacer la pregunta. Usted hablaba, por ejemplo, de esto de la imposición cedular en la venta de inmueble. Sí. ¿Pero no está incluida dentro de las rentas de segunda categoría la enajenación de inmuebles? No. Es una renta de segunda categoría porque aparece en el artículo 48, inciso K, que precisamente dice que son rentas de segunda categoría, pero en el 99 dice que se tributan bajo la imposición de la renta cedular. ¿Está bien? Es una renta de segunda, pero no la vamos a poner acá. Acá dentro, ¿ves acá en este que dice ganancia neta de segunda? ¿Está bien? Acá vamos a poner el resto, qué sé yo, la ganancia que tengamos por una marca, una patente, el alquiler de bienes inmuebles, bueno, todas las otras que aparecen dentro de la segunda categoría, es donde, acá es donde la vamos a poner. En el caso de estos dos, que también vos lo vas a leer ahí en el artículo 48, inciso K, dice que las ganancias por los resultados de acciones, títulos, valores, etcétera, y la de venta de inmuebles son ganancias de segunda categoría, pero tributan en la imposición cedular, tributan en la cédula. ¿Está bien? Listo. Esa era la duda, gracias. No, por favor. Entonces, todo lo que hablé hasta ahora no nos sirve, es decir, no lo tenemos para el práctico, pero yo se los di porque es importante a la hora de ver el esquema de liquidación del impuesto, ¿entienden? Es decir, cómo lo tienen que hacer, es decir, porque si le vienen intereses, lo tienen que ubicar acá, si tienen dividendos acá, si tienen, bueno, acá ya. Profe, ¿estos PowerPoint están subidos en el lado 24? No, esto estamos grabando la clase para todos. Es decir, porque así como me tocó dar el trabajo práctico 13, que está subido en el aula, también tengo que dar este trabajo práctico 14 para todos, así que yo lo estoy grabando. No, creo que no lo grabé esta parte hoy, no sé. Bueno, si no lo tengo que dar de nuevo. Hoy, qué día. Bueno. Me parece que no estoy grabando esto. Bueno. Sí, dice grabando, así que puede que esté grabando. El anterior estaba grabando, pero este no sé si se está grabando. Dice arriba grabando. Bueno, ojalá entonces. Bueno, si se está grabando lo van a tener ustedes ahí grabadito. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Que esto sí nos va a servir para el práctico. Y en el práctico también está, ahora me acuerdo, también tenía casos de imposición celular. Acá vamos a la imposición global. Supongamos que la persona humana, y olvidémonos de esta parte del cuadro, esta parte del cuadro de fuente extranjera, después lo explico, pero digamos, ahora vamos a trabajar sobre esta parte, lo voy a explicar al final, pero esto, vamos a trabajar en esta parte, dentro del esquema global y en esta parte. Yo voy a determinar la ganancia neta de primera categoría. La ganancia neta de primera categoría, ¿cuál era? Era la que provenía de la renta de suelo. Entonces teníamos todos los ingresos que aparecían en el artículo 44, donde hablaba del alquiler de inmuebles rurales urbanos,
del valor de la mejora en la medida que no tenga que ser indemnizada por parte del propietario, de los impuestos a cargo del inquilino, del tema del valor locativo, de los bienes cedidos gratuitamente a un precio no determinado, el valor locativo de inmuebles para recreo veraneo, es decir, todas las rentas del suelo aparecían acá en el 44. Y a eso le tengo que restar ¿qué cosas? Y le tengo que restar todo lo que aparecía en el artículo 83, que era el que hablaba de las rentas, de las ganancias que son necesarias para mantener y conservar ganancias grabadas, es decir, todos los gastos que yo tenía, le tenía que deducir todos los gastos. A esos ingresos tengo que deducir todos los gastos que aparecen en el 83, que son los gastos necesarios para mantener ganancias grabadas. En el 85 aparecían las deducciones generales, eso lo dejo para después. Entonces pongo acá el 80, pongo el 83, perdón, pongo el 86, que eran las deducciones especiales de primera, segunda, tercera y cuarta. El artículo 87 y 88, que hablaba de amortización de inmuebles y de bienes muebles, que podría llegar a tener en el caso que yo alquilara el inmueble junto con cosas muebles. Bueno, deduzco todos esos gastos y determino la ganancia neta de primera categoría. Las ganancias de segunda categoría, también tenía una deducción especial, la deducción especial que estaba en el artículo 89. Bueno, que se acuerdan que podían ser sobre gastos reales o sobre gastos presuntos. Después, entonces determiné ahí la ganancia neta de primera categoría. Después tengo la ganancia neta de segunda categoría, que está en el artículo 50 y... Ay, no me acuerdo. 48, perdón, artículo 48, determino las ganancias netas de segunda categoría, las ganancias netas de tercera, que aparecen en el artículo 53, también le deduzco todos los gastos necesarios para obtener y mantener ganancias grabadas, si corresponde a amortización de inmuebles, amortización de cosas muebles, las deducciones especiales de primera, segunda y tercera y cuarta, y determino ingresos menos deducciones, la ganancia neta. Y la ganancia neta de cuarta son las que aparecían en el artículo 82, ¿no? Y también acá puedo deducir amortizaciones, puedo deducir de inmuebles o de bienes muebles, el caso de los bienes de uso que puedan tener los profesionales o quienes realizan las tareas dentro de la ganancia de cuarta categoría. Una vez que hice eso, ingresos menos deducciones, tengo la ganancia neta de todas las categorías. La sumo. Y esa suma algebraica, que pueden ser sumas y restas, porque puedo tener en una ganancia, en otras quebrantos, pero se suman las ganancias netas de todas las categorías, y si me da una ganancia, a esto le tengo que restar las deducciones generales. ¿Las deducciones generales de qué? Del artículo 85 y del artículo 29. El artículo 29 son los gastos de sepelio. El artículo 85, acuérdense que teníamos la empleada doméstica, el alquiler del inmueble, tenemos también acá los seguros que cubren riesgo de vida, intereses de un préstamo hipotecario. Ahora, fíjense que todo, y los 29 los gastos de sepelio, del contribuyente de su grupo familiar. Fíjense que acá, en este caso, todas estas deducciones generales no están vinculados con ganancias o con conceptos que sirvan para conservar y mantener ganancias grabadas. Es decir, porque que yo deduzca el servicio doméstico no está vinculado a mi actividad. Sin embargo, son deducciones generales que admite la ley deducir. Y es por eso que nosotros las vamos a considerar acá. Es decir, nosotros una vez que sumamos la ganancia neta de las cuatro categorías, en esos artículos que yo le dije, le vamos a restar las deducciones generales. Y vamos a restar todas las deducciones generales que no tienen un tope o un límite del 5% de la ganancia neta. Es decir, vamos entonces a restarle, vamos a tener acá la ganancia neta antes de donaciones, de cobertura médico-asistencial y de gastos médicos, que son también deducciones generales, pero que en este caso tienen el tope de la ganancia neta. ¿Qué de ganancia neta? Esta de acá, esta que aparece acá. Ustedes están viendo el cuadro ¿no? Sí. ¿Hola? ¿Alguno me puede contestar? Sí, profe. Está bien, porque yo digo, por ahí, como por ahí, ¿viste? Todo esto es nuevo y a veces no
por ahí lo veo yo y no lo ven ustedes, entonces ahí me genera una duda. Bueno, fenómeno. Entonces yo, ¿entienden por qué? Primero tengo que hacer todas las deducciones generales, que no son donaciones, cobertura médico-asistencial y gastos médicos. ¿Por qué? Porque estas tienen un tope del 5% de la ganancia neta. ¿De qué ganancia neta? De esta que aparece acá. Ganancia neta de las 4 categorías, menos el resto de las deducciones generales, que no son estos conceptos. Una vez que le resté, entonces, si es que tengo donaciones, cobertura médico-asistencial o gastos médicos, obtengo la ganancia neta antes de quebrantos. Quebrantos que pueden provenir del ejercicio anterior. Le resto los quebrantos del ejercicio anterior, que aparecen en el artículo 25 de la ley, y tengo la ganancia neta antes de las deducciones personales del artículo 23. Estas deducciones personales son la ganancia no imponible, la carga de familia y la deducción especial. A esta ganancia neta, entonces, le resto estas deducciones y obtengo la ganancia neta sujeta a impuesto. Esta ganancia neta sujeta a impuesto es la que va a tributar a la escala del artículo 94, que es una escala progresiva que va del 5 al 35% de acuerdo al nivel de renta. Entonces, esta liquidación es independiente de la que yo voy haciendo acá. ¿Está claro? ¿Esto quedó claro para todos? Bueno, esto es lo que más interesa. Si hubiera tenido ganancias de fuente extranjera, entonces, bueno, yo tengo que, acá saqué la ganancia neta de las 4 categorías, acá lo mismo, saco la ganancia neta de las 4 categorías, menos las deducciones generales, menos de quebrantos de ejercicios anteriores. Los quebrantos son de quebrantos de fuente extranjera, estos son quebrantos específicos dentro de las ganancias extranjeras, las deducciones personales, es decir, si de acá sobró del mínimo no imponible la carga de familia, yo puedo deducir algo acá. No deducción especial, es decir, deducción especial, la ganancia de fuente extranjera no va. Y una cosa que es importante, que aparece también en el segundo o tercer párrafo del artículo 94, es que en el caso de todos estos bienes, los resultados de la venta de estos bienes que nosotros hablamos acá que estaban dentro de la imposición cedular de fuente argentina, o sea, la venta de acciones, la venta de inmuebles, si se trata de venta de acciones y venta de inmuebles en el exterior, son de fuente extranjera, bueno, menos las deducciones que pueda tener de quebrantos específicos de ejercicios anteriores de este tipo de resultados, y las deducciones generales, yo lo que tengo que hacer acá es calcular esto y aplicarle el 15%, independientemente. Si bien está dentro de la estructura global, no es una imposición cedular, pero tiene que estar considerado de manera independiente, en este caso, de venta de acciones y de inmuebles de fuente extranjera. Esto está en el artículo 94, segundo o tercer párrafo. Bien, hasta acá la teoría. Este cuadrito nos va a servir para hacer una parte de la declaración jurada. No hablamos del resto, que era después ver las variaciones patrimoniales y después determinar el consumido. Vamos a ver el práctico porque seguramente no vamos a llegar. Sí, lo estoy grabando por suerte. Bueno, vamos a ver lo siguiente entonces. Acá tenemos el trabajo práctico 14. Se nos pide determinar el impuesto a ingresar para el periodo fiscal 2019, de Julio Latorre, argentino, contador, casado, tiene un hijo de 22, Melissa de 15, y en cuanto a la deducibilidad de las cargas de sus hijos, ambos padres decidieron efectuar el 50% cada uno. Bueno, entonces empezamos a analizar, tiene un departamento que lo había comprado en 200.000 pesos en febrero de 2003, la evaluación fiscal es 80% edificio y 20% terreno. Esto es un dato importante porque nosotros las amortizaciones las calculamos sobre el coeficiente de edificación, o la parte edificada, que en este caso es 80% del valor del inmueble. Después dice que se encuentra afectado al alquiler desde la fecha de adquisición. El 1 de enero de 2019 vuelve a pactar un nuevo contrato de alquiler por 2 años de 10.000 pesos por mes,
y el alquiler correspondiente al mes de diciembre se encuentra en pago. Bueno, nosotros dijimos que estos son rentas que se imputan por el criterio de devengado, entonces no nos interesa que el último mes no lo haya pagado. Yo lo que tengo que hacer es multiplicar estos 10.000 por 12 meses. Después dice, el inquilino tiene a su cargo el impuesto inmobiliario, por el que abonó 3.350 en forma bimestral, y el impuesto municipal 1.000 por mes. Adeudando el mes de diciembre, el impuesto municipal que vencía en enero del 2020. Bueno, acá lo mismo, no nos interesa, nos interesa lo que se devengó, no si está pago o no pago al cierre del ejercicio. Dice, el inquilino reparó en mayo del 2019 una gotera por 3.000 que compensó con el alquiler. Bueno, es decir, en este caso no es una mejora, ni es algo que tenga que indemnizar el propietario. Entonces, es decir, él pagó arreglando la gotera que tenía el inmueble. Las expensas están a cargo del inquilino, y los gastos de mantenimiento son 22.000, y el contribuyente optó el 2017 deducir gastos de mantenimientos presuntos. El propietario contrató una póliza de seguro contra el cierre del inmueble con un costo de 1.200 mensuales. Bueno, vamos a ver. Esperen. Ustedes en la solución vamos a tener el alquiler, 12 meses por 10.000 me da los 120.000, renta de primera categoría. Acá ya estamos ubicando, digamos, en el esquemita que nosotros habíamos visto. Estamos determinando las expensas que están a cargo del inquilino, que no tienen que, es decir, que el propietario no tiene que indemnizar, son 50.000 pesos, y tenemos el impuesto inmobiliario que está a cargo del inquilino, que son los 3.350 por 6 bimestres y los 1.000 del municipal que paga por 12 meses. Bueno, eso nos da la cuentita de 32.100. ¿Y qué tengo para restar? Y bueno, tengo para restar las expensas, porque si bien se consideran como un ingreso, porque no las abona el propietario, pero a su vez es un gasto de la actividad, entonces por eso lo resto. En el caso de los impuestos, lo mismo, es decir, son impuestos que recaen sobre bienes que generan ganancia. Por lo tanto, también lo voy a deducir, es decir, lo pongo como ingreso y lo pongo como gasto. La otra cuestión que aparece acá es un seguro contra incendio. Bueno, son seguros que se aplican sobre inmuebles que generan ganancias, también me va a hacer un gasto deducible, y tengo la amortización acumulada, que es el 2% de la parte atribuible al edificio de la compra de este inmueble. O sea, 200.000 era el costo, el 80% es la parte del edificio, el 2% de esto me da 3.200 de amortización. Bueno, vamos a ver el punto 2, dice, hasta el 31 de diciembre de 2019 seguía ocupado el inmueble que se dio gratuitamente a su hijo el 20 de marzo del 2018 en la calle 25. Entonces acá tenemos que se devengaron el año 10.000 pesos correspondiente al impuesto municipal, 30.000 de expensas a cargo del contribuyente, gasto de luz y teléfono por 25.000 a cargo de su hijo. El inmueble fue adquirido el 16 de noviembre del 2002 en 120.000, cuya evaluación al momento de adquisición era 70% del edificio y 30% al terreno. Y el valor locativo presunto del inmueble para el 2019
era de 95.000 pesos. Bien. Vamos a ver entonces la solución. Bueno, en el caso de los bienes cedidos gratuitamente o a un precio no determinado, esto genera una renta también de primera categoría que está establecida en el artículo 44, inciso G. El valor locativo es el precio del alquiler que hubiera obtenido si lo hubiera alquilado. Bueno, en este caso dice que ese valor locativo es de 95.000 pesos. Y después lo que vamos a hacer, vamos a deducir todos los gastos que están vinculados con ese alquiler. Entonces vamos a tener el impuesto inmobiliario, las expensas. Acá los impuestos están a cargo del contribuyente, entonces son perfectamente deducibles. No es como en el otro caso que al estar a cargo del inquilino, entonces lo consideraba como renta. Las expensas también acá son todos gastos que tiene que realizar el contribuyente, la amortización del inmueble, el valor de costo por el 70%, que es la parte de edificación, el 2% anual, tengo 1.680 de amortización. Y a ver si yo acá... No, bueno. Y después, el contribuyente dice que optó por mantener gastos de mantenimiento presunto. Nosotros habíamos dicho en la norma que esa deducción especial de la primera categoría, si se efectúa un ejercicio, se tiene que mantener durante 5 ejercicios. No es que un año pueda ser por lo percibido y otro año por los mantenimientos, de acuerdo a lo que... Si yo decidí de tener gasto de mantenimiento en forma presunta, bueno, tengo que mantener ese criterio durante 5 años. Y acá lo que vamos a hacer es, tomamos la renta, todas estas rentas, 120.000, 50.000, 32.100, más 95.000, me da 297.200. Esto multiplicado por el 5% me da los 14.860, que son los gastos de mantenimiento presuntos. Los gastos de mantenimiento reales eran 22.000, pero los presuntos, como yo había ya optado por tener gasto de mantenimiento presunto, tengo que seguir manteniendo esa línea. Bueno. Acá vamos a analizar el caso primero de que en marzo hereda un departamento en la calle 7, cuyo valor de plaza ascendía a 1.200.000, que su padre había adquirido el 1 de febrero del 2019, desconociendo el valor de adquisición en el que se encontraban desocupados desde que lo heredó. Y después, para no volver, vamos a determinar acá también, entonces, tengamos presente que recibe un inmueble, que hereda un inmueble de su padre en 1.200.000, que es el valor de plaza, porque no se podía, que tenía un valor de equivalente a 1.200.000. Bueno, y acá dice que se desconocía el valor de adquisición. También es importante para volver después a plantear algo sobre esto. Y después vamos a ver este punto 4, que dice que percibe honorarios por su trabajo en el exterior, 50.000 pesos, y por su desempeño en el estudio contable por 900.000. Realizó gastos en el estudio por 90.000, sueldos 100.000, compró revistas relacionadas a su profesión 15.000 y un seguro contra incendio de la casa habitación por 15.000. Asimismo, percibe la suma de 570.000 de sueldos, que la retuvieron por el impuesto a las ganancias 29.000 y en concepto de viáticos 40.000. Bueno, vamos a tratar de ver estas dos cosas. Acá mismo.
Perdón, ¿esto último se vio? Porque no sé si lo subí bien. ¿Me escriben por chat? ¿Vieron lo que yo estaba, lo estaban viendo, el enunciado? Ah, No, no se vio. Bueno, yo me olvidé de acomodarlo desde acá, entonces no compartí la pantalla. Estaba señalando lo que aparece en el enunciado respecto de que recibe un inmueble de una donación y de las rentas de cuarta categoría que tenemos que analizar. Ustedes lo tienen en el práctico eso. Ahora voy a compartir de pantalla y vamos a ver la solución. La solución acá. Esto sí lo están viendo, ¿no? Sí. Bueno, con respecto al inmueble que había recibido como herencia, a ver, con respecto al inmueble que tenía como herencia, nosotros tenemos que, ¿qué dice el enunciado? Bueno, si quiere lo puedo leer. El 3. no, ahí lo vi. Ah, después podemos hacer eso que va a ser mejor y más rápido y más fácil, si me ayudás a leer los enunciados. Bueno, acá, entonces, hay que determinar lo siguiente. Ustedes, en el enunciado tenés que era 1.200.000, ¿no? El valor de plaza. Sí, el del departamento sí. El del que hereda, ¿no? Bueno, Sí. el tema es así, que cuando son bienes que se reciben por herencia, legado o donación, nosotros tenemos que determinar, por lo que dice el artículo 4, creo que es de la ley. A ver, esperen que la tengo acá para no decir. Sí, artículo 4 de la ley, lo que nos va a señalar es que se incorporan al valor que tenía en la declaración jurada del causante, digamos, el valor impositivo que tenía el causante en su declaración jurada. En el caso de que no se pueda determinar, bueno, el valor de adquisición tiene que ser el valor de plaza. Yo acá no me di cuenta, pero la verdad que no sé por qué aparece 1.000.000 de pesos. En realidad tendría que decir 1.200.000, que es lo que tenemos de valor de plaza, ¿no es cierto? Pero bueno, corrijamos el enunciado para que nos dé la solución y digamos que el valor de plaza es 1.000.000 de pesos. Pero bueno, en este caso, nosotros decíamos que para las personas humanas tenían que darse los 3 requisitos concurrentemente que establecía la teoría de la fuente en el apartado 1 del artículo 2, es decir, permanencia, periodicidad y habilitación. Permanencia, periodicidad y habilitación. En el caso de habilitación, nosotros decíamos que era el requisito, que era el esfuerzo que hacía el contribuyente para poner la fuente en condiciones de generar los beneficios o ganancias. En este caso,